React, Angular o Vue. ¿Cuál fue el más demandado? En este video te lo cuento. El día de hoy vamos a analizar este artículo súper interesante de nuestros amigos de devjobsscanner.com. Vas a encontrar el enlace en la descripción del video, donde nos habla de los frameworks de frontend más demandados del 2023. Y lo vamos a analizar para ver si efectivamente estamos de acuerdo con las estadísticas de este reporte. Empezamos. Como podemos observar, esta es una comparación de los tres frameworks principales del lado del front, React, Vue y Angular, al año 2023. ¿Por qué? Porque recién estamos iniciando el 2024 y todavía no hay estadísticas para poder medir la cantidad de posiciones abiertas o trabajos disponibles en cada stack. Lo primero que tenemos que saber es que se analizaron alrededor de 500.000 posiciones disponibles de desarrolladores frontend desde el 1 de noviembre del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023. Estos trabajos fueron encontrados en sitios como LinkedIn, Glassdoor, RemoteOK, entre otros. Veamos qué es lo que nos da como reporte. ¿Cuál es el framework de front con mayor demanda? Podemos encontrar la cantidad de trabajos disponibles en este rango de tiempo y encontramos que React se lleva por delante a todos con un aproximado de 225.821 posiciones abiertas de desarrolladores. Luego tenemos a Angular con 172.000 y Vue relegado con 48.000. También tenemos otros frameworks que tienen un aproximado de 7.200 posiciones abiertas, que me imagino que incluyen a Solid, Quick, Svelte, entre otros. Recuerda que esta estadística está hecha por devjobsscanner.com. Tal y como lo pensaba, podemos encontrar que otros representa a los siguientes frameworks: Svelte, Solid.js, Alpine, Backbone, Lead, entre otros. Lo que nos quiere decir que si bien son bien populares en este momento, la oferta de empleos en la realidad es baja, comparada obviamente con los tres gigantes. En el siguiente gráfico podemos encontrar el porcentaje de trabajos por cada framework. Del 100%, React, como puedes observar, tiene el 50% del mercado aproximadamente, con los 225.000 trabajos que dijimos hace un momento. Angular tiene el 38%, Vue el 10%, y otros el 1.5%. Recuerda que esto es una estadística del reporte que ellos han evaluado. En este punto podemos decir que React se los lleva todos de lleno. Efectivamente, el 50% elige React, el 38% usa Angular, el 11% Vue y un 2% más o menos algún otro framework. En este gráfico podemos observar cómo fue cambiando la demanda de desarrolladores front de acuerdo al framework. Podemos observar que en el último año React, como ya sabemos, se quedó con el 50% de búsquedas laborales, o de posiciones abiertas, mejor dicho. Angular quedó en un aproximadamente 38%, con tendencia a la baja, y Vue se mantiene casi estable con un 10%. Y otros frameworks que todavía no pueden despegar. Ahora, si comparamos la demanda del año pasado con la demanda del 2022, podemos observar que el comportamiento fue diferente. En este caso, React siempre iba adelante, pero Angular estaba muy cerca, con tendencia alta. En el año 2023, Angular está bajando, según el estudio, la cantidad de posiciones abiertas que existen. Y Vue y los otros se mantienen estables con sus porcentajes respectivos. Un gráfico súper interesante es el siguiente, donde podemos encontrar la demanda dependiendo del país. ¿Qué pasa si dividimos las ofertas laborales de acuerdo al país? Podemos encontrar este gráfico. Fíjate que tenemos otra vez Angular, Vue, React y otros, y el porcentaje de trabajos por cada país. Estados Unidos, que es el principal, ya sabemos que React lidera ese mercado con el 50%, luego lo sigue Angular y luego Vue. Un caso interesante es el de Bélgica. Fíjate, en este caso Vue domina el mercado con 60% de posiciones abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que las posiciones de Vue son más requeridas en el lado de Europa del Este o Asia. Podemos ver aquí debajo, por ejemplo, aquí China tiene un 36%, lo cual es un porcentaje alto comparado con otros países. Entonces podemos deducir que las posiciones abiertas de Vue casi siempre son de países asiáticos o Europa del Este. De hecho, personalmente me han escrito por LinkedIn empresas de esos lugares del mundo, empresas de esos países, para poder postular. En la mayoría de países, como podemos observar, Angular y React se reparten a tajada, o la mayor parte, entre ellos. Otro gráfico interesante es el siguiente. ¿Qué framework de front ha tenido más posiciones junior, senior, lead, architect, entre otras? Veamos lo que nos dice la estadística. Casi 31.000 posiciones abiertas fueron para desarrolladores senior de React, 22.700 de desarrolladores senior de Angular, leads o arquitectos de React 13.000 o de Angular 13.000 también están muy parejos. Una vez más, Vue queda un poco más abajo, relegado con 4.800 posiciones de desarrollador senior o arquitectos o líderes.
Asimismo, algo importante son las posiciones abiertas para juniors. Comparadas con los seniors, fíjate que en el caso de React habían 31.000 posiciones abiertas para seniors y solo 2.100 para juniors. ¿Esto qué quiere decir? Y fijémonos en este gráfico. ¿Se dan cuenta del patrón que siguen los tres frameworks principales? En este caso, las posiciones senior van entre 60 a 65%, los lead arquitectos tienen un aproximado de 30% y las posiciones junior son solo un 4%. Y esto creo que va de la mano con la pregunta que todo el mundo se está haciendo de ¿el mercado está saturado? Y la respuesta es no. ¿Por qué no está saturado? Te lo voy a contar. ¿Qué es lo que está pasando? Que durante la pandemia mucha gente se metió a tecnología. ¿Por qué? Porque había bastante demanda. Abrieron muchos bootcamps y estos bootcamps en su mayoría, no todos, vendieron la falsa promesa que estudiando aproximadamente 3 a 4 meses ya era suficiente para encontrar un trabajo en tecnología. Lo cual en ese momento era cierto, no había mucha demanda de personas especializadas. Con que hayas conocido el framework o hayas trabajado con la librería era más que suficiente. Sin embargo, así como tú, muchas personas también empezaron a estudiar lo mismo. Y luego de la pandemia, el mercado se regularizó. ¿Qué quiere decir? Que ya no necesitábamos gente que esté iniciando, sino ya gente con más experiencia para resolver otro tipo de problemas. Mientras la gran mayoría de personas que estaban en el mercado juraban que con un bootcamp podían conseguir trabajo, muchas otras personas fueron especializándose y pasando de posiciones junior a semi-senior y senior. Al día de hoy ya las empresas han subido la calidad de personas que contratan, es decir, ya no es suficiente simplemente saber la librería, haber hecho un curso, haber visto un video, sino tener proyectos medianos a grandes donde demuestres que has aplicado no solo el framework, sino todo el ecosistema. Por ejemplo, estudiaste React, genial, aprendiste Next.js, aplicaste TypeScript, etc. Aprendiste Angular, ok, RxJS, Signals o cualquier novedad del framework. Aprendiste Vue, lo complementas con Nuxt, entre otras cosas, sí. Ese tipo de personas son las que están buscando el día de hoy. El mercado no está saturado para juniors. Lo que pasa es que hay tanta gente que se metió a estudiar creyendo que era suficiente y en realidad no lo es. Y si tú estás en ese porcentaje, déjame decirte que la única forma de poder salir del montón es destacarte. Es hacer proyectos, es compartir lo que haces, es publicar en Twitter, es publicar en Instagram, publicar en LinkedIn. Cuéntale al mundo lo que estás haciendo. De esa forma vas a generar atracción, vas a generar visibilidad y te vas a diferenciar del resto. Porque si tú quieres conseguir un trabajo, tienes que ser diferente. Si eres igual que todos los demás, no tienes nada especial y nadie se va a fijar en ti. Así que a mover las manos y a hacer proyectos. Listo, continuamos entonces con las pagas. ¿Cuál es el framework que pagó más en este año? Según este estudio, tenemos a React liderando una vez más con $116,000 anuales, Angular con 110 y Vue con 107. Si te das cuenta, no hay mucha diferencia entre cualquiera de los tres. Y acá quiero decir una cosa más. No te especialices en frameworks. Aprende las bases, aprende el lenguaje. Si tú conoces las bases de CSS o de JavaScript o de Java o de cualquier lenguaje, cualquier librería, cualquier framework que salga o la tecnología de moda va a ser fácil de aprender porque tú ya conoces las bases. Pero si no tienes las bases y te vas de frente a aprender una tecnología, cuando esta tecnología pase de moda como muchas han pasado, ¿qué es lo que vas a hacer? El camino es largo, es difícil, es aprender todos los días, pero con bases sólidas va a ser mucho más sencillo. Bien, entonces podemos observar que puedes elegir cualquiera de los tres, puedes aprender los tres tranquilamente, domínalos los tres, haz proyectos con los tres y no solo con estos, con los nuevos, Quick, Svelte, Solid, etc. Es bueno seguir aprendiendo, es parte de nuestra carrera seguir aprendiendo. Entonces, ya como cerrando este video, React domina el mercado de frameworks de front con un 50% aproximadamente del mercado. Es por eso que todo el mundo quiere aprender React, porque hay bastante demanda. Pero una cosa es aprender y otra cosa es decir que sabes. Que hayas visto un video o que hayas hecho un proyecto chiquito no quiere decir que sepas realmente cómo funciona, que sepas crear un proyecto que sea escalable y mantenible en el tiempo. Hay que aprender día a día y no te cases con ninguna tecnología. Aprende todas, aprende las bases y todo va a ser más fácil de aprender. Bien, ya para terminar, espero que este tipo de contenido les haya gustado. Si tienen algún otro artículo o algún otro material que quisieran que analice, pónganlo en los comentarios que con gusto lo voy a leer. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. No dejes de dejar tu like y suscribirte para más contenido relacionado.